Has tenido una vida dura. He leído bastante sobre ti y... Ya sabes, esto no es siempre lo que hace dura una vida. La vida de Charles Bronson estuvo rodeada de misterio, y era famoso por ser el tipo duro de Hollywood. Dejó una huella significativa en la industria que nunca podrá olvidarse. Su nombre se convirtió en sinónimo de masculinidad ruda y acción en la gran pantalla. Sin embargo, detrás de su mirada seria hay una vida muy compleja, dura y llena de desafíos. Su vida ha estado envuelta en muchas polémicas, y su hija por fin está lista para revelarlos. Averigüémoslo. Vida temprana. Charles Bronson nació el 3 de noviembre, 1921, en Ehrenfeld, Pennsylvania. Se trataba de una región minera de carbón en las montañas Allegheny, justo al norte de Johnstown, y un lugar difícil para vivir. Bronson tenía 15 hermanos, y cada uno de sus hermanos era católico romano, de herencia lituana. Igual que sus padres, Bronson era el 11º hijo en el orden de nacimiento. Su padre se llamaba Walter Bukinski, y era de un linaje particular. Era un tártaro Lipka de Druskininkai, que tenía su sede en el sur de Lituania. La madre de Bronson también era de un linaje específico, y nació en Tamaqua, Pennsylvania. Ambas regiones formaban parte del noreste de Pensilvania, que era conocida principalmente por la minería del carbón. Sorprendentemente, durante su infancia en Pensilvania, Bronson no hablaba muy bien el inglés. De hecho, no hablaba nada de inglés. Cuando estaba en el ejército, dijo que la mayoría de sus compañeros pensaban que era extranjero. Sin embargo, aunque Bronson no hablaba muy bien el inglés, hablaba lituano con fluidez, ruso y griego. Hablando de su infancia, en una entrevista de 1973, Charles afirmó que no estaba muy unido a su padre. Tristemente, porque no estaba a menudo. Bronson no estaba seguro de lo que sentía por su padre, y no sabía si lo amaba o lo odiaba. El único recuerdo desafortunado que Bronson recordaba de su infancia era que cada vez que su madre anunciaba que su padre volvía a casa, él y sus hermanos se escondían. En 1933, el padre de Bronson falleció, dejándolo confundido sobre cómo sentirse. Tras el fallecimiento de su padre, empezó a trabajar en las minas de carbón. La vida de Bronson estuvo plagada de dificultades y luchas, porque solo ganaba $1 por cada tonelada de carbón que extraía y a menudo hacía horas extras para ganar dinero extra. Debido a su grave situación financiera, Bronson y su hermano se vieron obligados a aceptar trabajos que implicaban mirar a la muerte a los ojos, como la eliminación de tocones entre las minas. Era una tarea peligrosa, y tenían que enfrentarse al miedo constante de morir aplastados, porque la retirada de tocones en las minas a menudo provocaba derrumbamientos. Entonces, en 1929, otra calamidad cayó sobre la casa Bronson. Mientras Wall Street se hundía y causaba la Gran Depresión, fue un periodo sombrío. La pobreza se apoderó de todo el planeta, causando un desempleo galopante, lo que hizo la vida de la familia Bronson aún más difícil, ya que a menudo se morían de hambre. Las cosas habían tocado fondo, y para calmar el hambre de su hermana pequeña, la madre de Bronson le daba té caliente en vez de leche. Las cosas estaban apretadas, y Bronson ni siquiera podía permitirse ropa nueva. Tuvo que recurrir a llevar la ropa usada de su hermana. Sin embargo, estos tiempos difíciles crearon a un hombre que podía enfrentarse solo a todo el mundo, y juró que cambiaría su vida a mejor. Así que decidió alistarse en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos en 1943. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su espantoso clímax. Y fiel a la forma, Bronson sirvió valientemente en el 760 Escuadrón de Entrenamiento Flexible de Artillería. Sin embargo, su destreza militar no se limitaba a este papel. También formó parte del Boeing B-29, artillero aéreo de Superfortress, en 1945. Hay que destacar que Bronson no era un soldado de infantería corriente, y que era bastante hábil en el manejo de equipo militar. Debido a su perspicacia militar, fue seleccionado para formar parte de la 61 Escuadrón de Bombardeo dentro del 39º Grupo de Bombardeo. Este grupo llevó a cabo muchas misiones contra las islas japonesas porque se habían aliado con Alemania. Bronson voló en casi 25 misiones e incluso sufrió algunas heridas de guerra por el bien de su país. Se le concedió la gloriosa condecoración militar estadounidense conocida como Corazón Púrpura por su valentía en el campo de batalla. Carrera y educación. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Bronson tuvo que recurrir a trabajos ocasionales para ganarse la vida para su familia. A pesar de que había demostrado en el ejército de los Estados Unidos, las cosas fueron menos que estelares para su familia, que pasaban apuros económicos. No es de los que se rinden. La determinación de Bronson le impulsó a seguir probando suerte en trabajos esporádicos, hasta que un día tropezó con la oportunidad de trabajar con un grupo teatral de Filadelfia. Charles fue contratado para pintar decorados, y al parecer ese fue todo el empujón que necesitaba para entrar por la puerta grande. A partir de ahí, pudo conseguir papeles de actor de poca monta, sin que él lo supiera. Sin embargo, estaba en el precipicio de un gran cambio. Con el paso del tiempo, Bronson empezó a alquilar un apartamento en Nueva York con Jack Klugman. Ahora,
Jack Klugman fue un actor de teatro estadounidense que trabajó en cine y televisión, tomando una hoja de su libro. Con el tiempo, Bronson también tomó la impactante decisión de dedicarse a la interpretación y se apuntó a clases de interpretación en el Pasadena Playhouse. Así comenzó oficialmente la carrera de actor de esta leyenda del cine. Aunque su vida anterior estuvo llena de conflictos y luchas, forjó su destino y se convirtió en uno de los actores más influyentes del cine estadounidense. Funciones de liderazgo temprano. No mucha gente lo sabe, pero Bronson aún era conocido como Charles Bukowski cuando se sumergió por primera vez en el mundo de la interpretación. Solo más tarde en su carrera cambió su nombre por el americanizado Bronson. Tristemente, los comienzos de su carrera estuvieron marcados por proyectos por los que no recibió ningún reconocimiento. Sin inmutarse, Bronson se mostraba ansioso por trabajar en cualquier proyecto que se le pusiera por delante. Con el tiempo, consiguió el papel de un marinero en la película de 1951. Ahora estás en la marina. A pesar de que tenía muy poco que mostrar por su mísero papel, Bronson pensaba a largo plazo y había puesto sus miras en el panorama general. La película estaba dirigida por Henry Hathaway y ofrecía una oportunidad de oro al aspirante a actor. La suerte sonreía a Bronson, ya que en 1951 también le ofreció la oportunidad de actuar en otras películas. The Mob era una de ellas, un thriller policíaco estadounidense en el que el rudo y joven Bronson pudo demostrar sus dotes interpretativas. A Bronson le había tocado el gordo de Hollywood porque, además de ser producida por Columbia Pictures, la película fue dirigida por el renombrado director Robert Parrish. Es más, incluso fue protagonizada por algunos de los nombres más importantes de la época, como Broderick Crawford, con el guión escrito por el gran guionista William Bowers. Bronson había conseguido un papel importante que le hizo subir varios peldaños en el frente de la popularidad. El exitoso proyecto se basaba en una popular novela titulada Waterfront, escrito por Ferguson Finley. Sin embargo, este no fue el único proyecto en el que brilló en 1951. También participó en la destacada película El pueblo contra O'Hara, dirigida por John Sturges. Esta película policíaca americana, basada en una novela de Eliezer Lipsky, también cosechó éxito porque estaba protagonizada por Spencer Tracy, Pat O'Brien y John Hodiak, que eran actores de moda en ese momento. Mientras Charles trabajaba con estos actores experimentados, los observó con ojo avisor, aprender a actuar, y perfeccionando su propio oficio para ascender por la escalera del éxito. Al año siguiente, en 1952, empezó a trabajar en la película In Bloodhounds of Broadway, una película musical en Technicolor dirigida por Harmon Jones. Sin embargo, este fue el primer capítulo de su ilustre trayectoria como actor, pues no había hecho más que empezar. Bronson quería mejorar sus dotes interpretativas, y la mejor manera de conseguirlo era meterse en tantos papeles de actor como fuera posible. En consecuencia, Bronson también firmó para una película bélica americano-coreana, Zona de Combate, en 1952. Fue elegido específicamente para la película por sus antecedentes militares, por lo que algunos creen que Bronson solo interpretó papeles que reflejaban sus experiencias vitales. Algunas secuencias de la película se rodaron incluso en Camp Pendleton, California. Sin embargo, Charles no quería limitar su nicho al cine bélico serio, por lo que también protagonizó películas como Pat y Mike, en 1952, una comedia romántica protagonizada por Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Ambas actrices fueron increíblemente populares durante esa época, que no solo le ayudó a acaparar gran parte de los focos, pero también amplió sus horizontes más allá del cine bélico serio. A pesar de sus exitosos papeles en estas películas, Bronson seguía siendo un poco bajo en lo que respecta a la fama. Así que para remediarlo, aceptó otros papeles menores en películas como Diplomatic Courier y My Six Convicts de Henry Hathaway, además de Montana para mejorar su forma de actuar y ganar algo de dinero al mismo tiempo. Charles Bronson era un gran trabajador y un buscavidas. Se esforzó por conseguir fondos de donde pudiera. Haría lo que fuera para asegurarse un dinero extra, como su experiencia en el boxeo en 1952, donde incluso aceptó intercambiar golpes en un ring con Roy Rogers en Rogers Show Knockout. Roy Rogers fue un cantante estadounidense, presentador de televisión y artista de rodeo que gozó de una inmensa popularidad. Después del concierto de boxeo, Bronson también apareció en un episodio del programa de Red Skelton como boxeador en un sketch, la comedia televisiva estadounidense, que se emitió de 1951 a 1971, era querido por muchos estadounidenses. Charles Bronson, consciente de que esta podría ser su gran oportunidad, aceptó interpretar el papel de un boxeador en un sketch con Skelton, haciendo de Cauliflower McPug, e incluso apareció con una estrella invitada llamada Lee Marvin en un episodio de Beef Baker. Aparecer en el programa con otras estrellas invitadas como Lee Marvin fue todo un acontecimiento para Charles Bronson. Después de todo, Lee Marvin se había hecho un nombre en el cine y la televisión estadounidenses, y era muy reconocido por su pelo blanco prematuro y su voz grave. El tipo que disparó a la anciana era lo suficientemente bueno para... Mientras que Marvin es recordado por sus tremendas actuaciones, su principal reclamo a la fama es el hard-boiled, de tipo duro en películas y series de televisión. En 1953,
Bronson decidió cambiar el rumbo de su trayectoria como actor e interpretó el personaje de Igor, compañero de Vincent Price, en una película de terror llamada House of Wax. La película de terror y misterio fue dirigida por Andre de Toth y estrenada por Warner Bros. Interesante. El personaje de Bronson era mudo, pero como Bronson estaba dedicado a su carrera de actor, aprendió el lenguaje de signos para este papel. Algunos incluso afirman que este era el gran avance que Bronson necesitaba. Ben S. Parker, parte de la cadena de periódicos llamada Commercial Appeal, elogió a Charles por su actuación. También, House of Wax recaudó un montón de dinero. La película alcanzó el cuarto puesto en la taquilla de ese año y generó unos sólidos $23 millones. Era esto. Este era el momento por el que Bronson había luchado durante tanto tiempo. Todos esos años trabajando sin descanso por fin habían dado sus frutos. House of Wax fue un éxito masivo. Así lo demuestra el hecho de que la Biblioteca del Congreso seleccionara la película para su conservación en el Registro Cinematográfico Nacional hace 10 años. En 2014, la Biblioteca del Congreso consideró que la película era culturalmente, históricamente y estéticamente significativo. No me sacia lo más mínimo. Bronson disparaba a las estrellas. Ese mismo año, también interpretó papeles principales en The Clown y Off Limits. En 1954, apareció en una película del oeste estadounidense dirigida por Andre de Toth, titulada Riding Shotgun. Se basaba en el relato corto titulado Riding Solo, escrito por Kenneth Perkins. La película acabó causando un gran revuelo gracias a las excelentes dotes interpretativas de Bronson. Bien, llámame cuando sepas algo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sin embargo, hay otra razón por la que la película alcanzó fama mundial, y es que el éxito mundial estaba protagonizado por un actor de cine estadounidense cuya carrera se extendió de 1928 a 1962. Su nombre, George Randolph Scott, es ampliamente aceptado como uno de los mejores actores del cine estadounidense. Bronson consiguió el papel porque logró impresionar a Andre de Toth, que le dio un papel en su película House of Wax. Ese mismo año en televisión, Charles también actuó en un episodio de Hombres del Tesoro en Acción, una serie dramática policíaca emitida en directo, que comenzó a emitirse el 11 de septiembre, 1950, y concluyó en 1955 con Bronson, protagonizando un episodio titulado El caso de los hombres desesperados. Charles ya tenía papeles importantes y ascendía por la escalera del éxito a un ritmo más rápido. Más tarde, también participó en las películas Apache, así como Tennessee Champ y Miss Sadie Thompson. Ahora, Bronson se había consolidado como el actor favorito de Andre de Toth, y fue elegido para su película Ola de Crímenes. El actor estaba causando sensación en la industria de Hollywood por todas las razones correctas, y así fue elegido para una película del oeste americano en 1954, dirigida por Robert Aldrich, llamada Veracruz. En el mismo año, también interpretó el papel del Capitán Jack en la película Drumbeat, dirigida por Delmar Daves. Interesante. Durante el apogeo del terrorismo rojo y los procedimientos del Comité de Actividades Americanas de la Cámara de Representantes, Charles dio un paso drástico a sugerencia de su agente y cambió su apellido original Bukinski por Bronson. El año 1954 anunciaba vientos de cambio. La aparición de ideologías de izquierdas sembró el pánico entre la población, sobre todo el comunismo. El ambiente tenso hizo germinar semillas de inquietud y duda entre la población. Históricamente, en 1954, los miedos rojos condujeron a una persecución política masiva. La gente desconfiaba de los espías rusos que había entre ellos, y en general, estaba paranoica por las conspiraciones que se fraguaban en todos los rincones. Con esta idea en mente, los agentes de Bronson sugirieron cambiar su nombre por otro más americanizado para evitar cualquier daño que pudiera descarrilar su carrera como actor. En 1955, Charles Bronson empezó a actuar en películas como Target Zero, Big House y Yuval bajo su nuevo nombre artístico. También interpretó el papel principal en Una cadena de corazones, un episodio de la serie teatral DuPont Cavalcade. Parecía que la carrera de Charles Bronson tomaba ahora el ascensor destinado a dispararle directamente a la cima, en lugar de subir lentamente las escaleras. El batido de allí. En 1956, actuó en la película de Sam Fuller, Carrera de la Flecha. Ese mismo año, diversificó su cartera y jugó con Alexis Martin, un viajero canadiense en televisión, protagonizando el episodio Who Searched for Truth and Medic. Los papeles no paraban de llegar, y Bronson tenía mucho donde elegir. También fue elegido por su fenomenal actuación en el popular programa de televisión Alfred Hitchcock Presents y formó parte de los episodios titulados And So Died Ryabuchinska. Había una anciana y la mujer que quería vivir. En 1957, Bronson participó en la serie del oeste llamada Colt 45, en la que interpretó el papel de un forajido llamado Danny Arnold en el episodio Young Gun. Ya no había forma de detener la carrera de Bronson, que progresaba rápidamente. Pronto se metió en el papel protagonista de The Apache Kid,
un episodio del drama criminal llamado El Sheriff de Cochise. Fue un gran acontecimiento para Bronson porque el episodio estaba protagonizado por el famoso actor estadounidense John Bromfield. Bronson estaba en un papel, apareciendo en 5 episodios del programa de Richard Boone Have Gun Will Travel. Tampoco faltaron papeles para Bronson el año siguiente. En 1958, consiguió el papel principal en la película biográfica de Roger Corman, Machine Gun Kelly. Bronson fue muy apreciado por la crítica debido a sus excelentes papeles y a sus dotes interpretativas. Jeffrey Warren, de Los Angeles Times, afirmó que hizo de su personaje un ser humano tridimensional. Bronson subió como la espuma y fue viento en popa en su carrera como actor. Lo eligió para interpretar a uno de los 7 pistoleros. Según los coprotagonistas de Bronson como Eli Wallach, Bronson solía ser reservado, y aunque la película fue una decepción de taquilla, tuvo un gran éxito en Europa, por lo que recibió $5,000 por su papel en esta película. La mayoría de los críticos se mostraron divididos sobre esta película, y algunos afirmaron que la película era soberbia. Por ejemplo, Informes de Harrison, una revista especializada en cine con sede en Nueva York, publicó que la película era un magnífico western repleto de interés y suspense, y la Biblioteca del Congreso incluso seleccionó esta película para su conservación en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos. En 1960, Bronson fue elegido para un papel en un episodio de Riverboat, una serie de televisión del oeste estadounidense. El episodio se llamaba Zig Zag. También formó parte del programa The Islanders, serie dramática estadounidense emitida por la American Broadcasting Company de 1960 a 1961. En 1961, a Bronson le pidieron que interpretara papeles secundarios en una película de ciencia ficción, basada en la novela de Julio Verne, Robur el Conquistador, y su secuela, Amo del Mundo. William Whitney dirigió esta película, y Bronson era perfecto para su papel. Ese mismo año, también le pidieron que interpretara papeles secundarios en la película de Joseph Newman, A Thunder of Drums, y X-15, dirigida por Richard Donner. Tras interpretar papeles secundarios en 1961, le pidieron que interpretara a un boxeador en un episodio de One Step Beyond, titulado The Last Round. Actuó junto a Elizabeth Montgomery, una actriz famosa. Trabajar con Elizabeth Montgomery fue un gran acontecimiento porque era una actriz estadounidense de moda cuya carrera abarcó 5 décadas en el cine, escenario y la televisión. También obtuvo 5 premios Primetime Emmy. Además de eso, Bronson también fue nominado a un premio Emmy por su papel secundario en un episodio titulado Memory in White. Este episodio se emitió en el programa The General Electric Theater, que era una serie antológica estadounidense presentada por Ronald Reagan. En 1962, también actuó en la película Kid Galahad. Al año siguiente, en 1963, John Sturges volvió a recurrir a Bronson por sus increíbles dotes interpretativas. Por lo tanto, fue elegido para formar parte de otra película bélica americana llamada La Gran Evasión. Esta película estadounidense suscitó muchos elogios cuando se estrenó. Casi todos los críticos dieron críticas positivas sobre esta película, y afirmaron que a pesar de que era una película que tenía una historia de construcción lenta, fue considerado un clásico de acción de todos los tiempos. Esto es evidente porque esta película recaudó en taquilla $11.7 millones, lo que supuso un gran beneficio. Teniendo en cuenta que el presupuesto de la película fue de solo $4 millones, se convirtió en una de las películas más taquilleras de 1963 y también fue nominada a la mejor película en los Globos de Oro. Pero eso no es todo. La Gran Evasión es una película que también está clasificada 19º en los 100 años del American Film Institute. 100 emociones. Ese mismo año, Charles Bronson también fue elegido para interpretar a un villano en una película estadounidense de comedia del oeste titulada Ford for Texas, dirigida por Robert Aldrich. En 1963 y 1968, fue elegido para interpretar muchos papeles que jugaron a su favor. Debido a sus papeles secundarios en películas europeas, se hizo muy popular en Europa. Y por su popularidad, muchos productores se pusieron en contacto con él. Uno de los productores que se le acercó fue Jan Herman, que buscaba un coprotagonista americano para su película francesa Adiós l'ami. Su coprotagonista sería Alain Delon, un gran fan de la actuación de Bronson. Paul Connor, que era el agente en funciones de Bronson, afirmó que los productores europeos dejaron claro a Bronson que no podría hacerse popular en América, porque en América toda la publicidad, además del dinero, va al héroe que tiene una cara bonita. El productor, Gene Herman, explicó que Europa era diferente porque el público se sentía atraído por el carácter del héroe, no solo la cara.
Todo culminó cuando Bronson aceptó trabajar con Gene Hackman y fue fichado en diciembre de 1967. La película se rodó en París y se convirtió en un gran éxito en Francia. De hecho, fue un éxito tan grande que ganó unos $6 millones en taquilla. Bronson llegó incluso a protagonizar una serie de películas de producción europea que gozaron de gran popularidad posteriormente. La actitud de tipo duro de Bronson no se limitaba a la pantalla de televisión. En la industria de Hollywood, era conocido por su gran ética de trabajo y su actitud firme. Tendía a decir lo que pensaba y era reservado. Era de la idea de que debía dejar que su obra hablara por sí misma. Más tarde, cuando Bronson recibió elogios en todo el mundo, empezó a exigir más dinero y lanzó su propia productora, Producciones Bronson. Debido a la formación de esta productora, tenía mucha más libertad en los papeles que interpretaba y los personajes que elegía en las distintas películas. Vida personal. Bronson estaba asustado por su vida pasada y sufrió muchas privaciones en su infancia. Quizá fuera por esto. En 1973, un perfil periodístico afirmaba que Bronson era tímido e introvertido. También se creía que no podía ver sus películas. En el año 70, Bronson era descrito como alguien que guardaba rencor y sospechaba de casi todo el mundo. Otro crítico, Roger Ebert, dictaminó en 1974 que Bronson era muy reservado. No soltó prenda ni intentó dar más detalles a menos que se le preguntara. Así que, ¿se extendió este secretismo a la vida personal de Bronson? Bronson guardó silencio sobre sus asuntos personales. Aún así, descubrimos que su primer matrimonio fue con Harriet Tendler. La conoció en Filadelfia cuando solo eran actores de poca monta. Bronson tuvo 2 hijos con Harriet, Suzanne y Tony. Aunque tenían un matrimonio feliz con 2 hijos preciosos, en 1965, su matrimonio terminó. Harriet solo tenía 18 años cuando conoció a Bronson, que tenía 26 años, y el padre de Harriet, Tendler, no era muy feliz con su matrimonio. Para entonces, los Bronson se habían mudado a la gran mansión Bel Air en Los Ángeles, y sus días de pobreza habían quedado atrás. Bronson acabó casándose con Jill Ireland y tuvo un total de 7 hijos. 2 de los 7 hijos eran de su matrimonio anterior, y el resto eran de su matrimonio con Jill Ireland. Después de su matrimonio, Bronson la eligió como su actriz principal, e incluso trabajarían juntos en no menos de 15 películas. Bronson era una persona de valores tradicionales de la vieja escuela que quería asegurarse de que su familia estuviera unida. Por lo tanto, cargaba a todos y los llevaba a donde fuera que se filmara. Esto se hizo para que Bronson y toda su familia pudieran estar juntos. También pasaron mucho tiempo en una granja colonial de más de 260 acres en West Windsor, Vermont. En West Windsor, la esposa de Bronson, Jill, utilizado para criar caballos, y proporcionaron formación a su hija para que pudiera rendir a niveles más altos en la hípica. La familia Bronson frecuentaba Snowmass, Colorado, en el década de 1980 y principios 1990 para sus vacaciones de invierno. Bronson siempre fue conocido como un padre cariñoso y atento con sus hijos. Uno de los aspectos más saludables de su matrimonio con Irlanda fue que había adoptado una hija en 1971. El nombre de la hija adoptiva era Katrina, que nació en Alemania. Desgraciadamente, en 1990, Charles Bronson se enfrentó a otra tragedia. El 18 de mayo, 1990, a la edad de 54 años, Jill Ireland sucumbió al cáncer de mama y falleció. Le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 1984, y tras una larga y ardua batalla, finalmente dio su último suspiro en su casa de Malibu, California. En diciembre de 1998, casi 8 años después de la muerte de su esposa, Bronson volvió a encontrar el amor y se casó por tercera vez con Kim Weeks. Era actriz y antigua trabajadora de Dove Audio. Charles Bronson también tuvo sus luchas, además de las pérdidas familiares que sufrió. Bronson luchaba constantemente contra la claustrofobia debido a sus experiencias en las minas de carbón. Tenía un miedo intenso a los espacios cerrados. Su película, La Gran Evasión, tuvo tanto éxito porque era el personaje perfecto para encarnar a Danny, el rey del túnel Valinsky. Supo canalizar su miedo a la claustrofobia de manera muy eficaz. Muerte. Bronson murió a la madura edad de 81 años el 30 de agosto. 2003, en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Hay mucha controversia sobre la causa real de su muerte. Sin embargo, se sugiere que falleció debido a una neumonía. Otras fuentes afirman que padecía Alzheimer. Lo misterioso de la causa de su muerte es que ninguna de ellas se menciona en su certificado de defunción. En su certificado de defunción, hay numerosas causas de muerte escritas, que son insuficiencia respiratoria, cáncer de pulmón metastásico, secundariamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como cardiomiopatía congestiva. Fue enterrado en el cementerio de Brownsville, en West Windsor, Vermont. En el momento de su fallecimiento, un crítico de cine muy famoso llamado Stephen Hunter
Comentó que Bronson tenía una personalidad que emitía un raro tipo de energía masculina. Hunter añadió además que Bronson era un modelo de dureza y capacidad. Charles Bronson fue uno de los mejores actores del Hollywood estadounidense, uno de los pocos actores elegidos capaces de dominar una escena con su sola presencia. Bronson también recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor que no todo el mundo tiene la suerte de recibir en Hollywood. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.